Muy buenos días, por supuesto muy honrado de esta oportunidad que me brinda el Tribunal Constitucional Plurinacional de la hermana y querida República de Bolivia. Esta oportunidad, decía, en fin, de compartir algunas reflexiones sobre un tema de enorme actualidad, aunque un tema de algún modo novedoso, porque es muy probable que en nuestra Facultad de Derecho en general se hable muy poco de la ética o moral. Quizás como una especie de inercia de ese Estado de Derecho legal que hemos heredado de la Francia napoleónica y del proceso de codificación que emprendió Napoleón, justamente ahí en esa Facultad de Derecho hay poca receptividad a temas tales como ética o moral. Es cierto que de algún modo en el Estado de Derecho legal, el modo en que se trabajaba por parte de los juristas del derecho es muy distinto al modo en que se trabaja el derecho por parte de los juristas en el marco del actual Estado de Derecho constitucional y convencional. Por ende, un poco como introducción, me gustaría marcar algunos rasgos de aquel Estado de Derecho legal y contrastarlos, cómo han cambiado aquellos rasgos ahora sí en el marco del Estado de Derecho constitucional y convencional. A ver, todos sabemos que el Estado de Derecho legal nace en Francia en concreto después de la Revolución Francesa y se extiende exitosamente por toda Europa durante todo el siglo XIX y hasta la caída del nazismo, hasta terminar la Segunda Guerra Mundial, si quisiéramos decirlo de una manera muy simbólica, hasta el Tribunal de Nuremberg. Ahí, después del Tribunal de Nuremberg en Alemania, Alemania va a ser la cuna del nuevo modelo de Estado de Derecho que llamamos constitucional y convencional, así como Francia fue donde se forjó esa nueva matriz del Estado de Derecho legal que va a sustituir al Estado de Derecho premoderno. Por eso digo, me parece, lo primero es advertir cuánto cambió el derecho, cuánto cambió el Estado y por ende advertir que necesitamos nuevas teorías para poder comprender y operar en el marco de ese nuevo Estado y de ese nuevo derecho que nace en las últimas décadas del siglo XX. A ver, vamos a algunos rasgos. Cuando se crea el Estado de Derecho legal, una de las claves de bóveda de ese nuevo modelo va a ser la identidad entre derecho y ley, la sinonimia entre derecho y ley. El derecho va a ser aquello que está en el interior, en el texto de una ley. No va a haber derecho prelegal, no va a haber derecho supralegal, ni va a haber derecho postlegal. En alguna medida, esto quedó reflejado de mil maneras y miles de testimonios de esos profesores que van a enseñar el nuevo derecho del Estado de Derecho legal, sobre todo en la Sorbona, en la Escuela Exegética Francesa. Y para recordar por lo menos dos testimonios, aquel de Buñet. Buñet era profesor de Derecho Civil y él, sin sonrojarse, decía lo siguiente: yo no enseño Derecho Civil, enseño Código de Napoleón, para que quede claro. Y el otro testimonio de Bourlon, otro profesor de la exégesis, decía: un buen magistrado humilla su razón ante la razón de la ley, porque no hay ni puede haber mejor razón ni mejor equidad
que la razón y la equidad del legislador. En ese marco, en la identidad entre derecho y ley, se construye ese Estado de Derecho legal. Sin embargo, Nuremberg marca la crisis de esa identidad entre derecho y ley. Porque el tribunal de Nuremberg va a condenar a los jerarcas nazis por cumplir la ley y violar el derecho. Se ha roto esta identidad. En la Constitución alemana del 49, en la Ley Fundamental de Bonn del 49, explícitamente se consagra esta identidad y se prescribe los poderes del Estado deben someterse a la ley y al derecho, porque aquella ley nazi se declara que no llegó a ser derecho por su injusticia extrema. La fórmula de Radbruch, la injusticia extrema no es derecho. A pesar de que esa ley nazi obviamente la había sancionado el órgano competente, respetando el procedimiento, en coherencia con la Constitución nazi, pero como decimos, no llegó a ser derecho por su contenido. Ahí tenemos un primer cambio. El segundo cambio, la Constitución que existía en tiempo del Estado de Derecho legal, la Constitución francesa en 1791, la Constitución francesa en 1793, 1795, etcétera, etcétera, etcétera. Esa Constitución, durante el tiempo del Estado de Derecho legal, era visualizado solo con un programa político dirigido al legislador. Al único que hablaba el constituyente era al legislador. No le hablaba al ciudadano, no le hablaba a los jueces. Era el legislador el que tenía que convertir en derecho a ese programa político visto solo como un programa político. La Constitución como algo no jurídico. Ese es el derecho constitucional que heredamos de Francia también, asimilándolo a simplemente derecho político. Porque esos constitucionalistas se interesaron por la segunda parte de la Constitución, la parte orgánica, y de algún modo se desinteresaron de la parte dogmática. En buena medida porque en definitiva los derechos humanos solo se iban a convertir operativos en la medida que el legislador así lo estableciera. Por ende, como decíamos, la Constitución programa político. Sin embargo, a partir del Estado de Derecho constitucional, aparecen los tribunales constitucionales, indudablemente siguiendo no en su competencia el modelo kelseniano, nada que ver con el modelo austríaco que inventó Kelsen, y lo que conservan del modelo kelseniano es que el Tribunal Constitucional aparece fuera del Poder Judicial. Y este Tribunal Constitucional, en definitiva, ahí supone también que la Constitución deja de ser un programa político y se convierte en una fuente del derecho. ¿Qué quiere decir que la Constitución se convierte en una fuente del derecho? Quiere decir que va a ser un lugar a donde los juristas pueden y deben ir a buscar respuestas jurídicas. La Constitución convertida en fuente del derecho. El tercer rasgo es que aquella ley en tiempo del Estado de Derecho legal donde estaba todo el derecho, esa ley era hecha por la voluntad general infalible según Rousseau. Por ende, no cabía la posibilidad del control. De hecho, no existe durante el tiempo del Estado de Derecho legal, más allá de alguna experiencia como la austríaca, del año 20,
no existe, 1920, no existe esta posibilidad de revisar, controlar la ley, porque la ley, por definición rusoniana, era infalible. Si alguien pensaba distinto a la ley, obviamente lo que correspondía es advertir que estaba equivocado. Sin embargo, en tiempo del Estado de Derecho Constitucional, aparecen los tribunales constitucionales con esta competencia, este poder de controlar la ley desde la Constitución. Este poder, indudablemente de naturaleza política, no partidaria, digo política, del Judicial Review, de la posibilidad de revisar la ley, porque los tribunales constitucionales terminan siendo el poder constituido que tiene la última palabra en nombre del poder constituyente. Y este es un rasgo nuevo, inédito, esta posibilidad de invalidar la ley. Hemos dado, como he dicho hasta ahora, 3 rasgos. Pasemos al cuarto rasgo. El cuarto rasgo es que en tiempo del Estado de Derecho legal se admitía que la moral no tenía nada que ver con el derecho. Se enseñó desde una matriz kantiana que la moral era una cosa y el derecho es otra. Unilateralidad, bilateralidad, incoercibilidad, coercibilidad, autonomía, heteronomía. Bien, esto es una de las enseñanzas centrales que se van a impartir a partir del siglo XIX en esas universidades que inventa Napoleón. Hoy, en tiempo del Estado de Derecho Constitucional y Convencional, sabemos, para decirlo en la fórmula de Habermas, que la moral racional ha emigrado al interior del derecho. La moral racional de los derechos humanos, principios, valores, porque la moral se nos muestra a los juristas bajo estos rótulos: derechos humanos, principios, valores, bienes, etc. La moral ha quedado incorporada al derecho. Por ende, los juristas tenemos que ocuparnos de la moral, incluso más. Por supuesto que en definitiva uno hoy puede reconocer, yo en algún artículo me he ocupado, hasta 8 rasgos, conexiones entre el derecho y la moral racional. El más evidente es aquella fórmula de Radloff, porque en definitiva la injusticia extrema no es derecho, puede ser dicha de la misma manera que cuando el derecho incurre en una inmoralidad grave y evidente, un absurdo racional, indudablemente eso no puede ser convalidado como derecho. Esto es, en definitiva, lo que vino a explicar con tanto detalle, por ejemplo, Robert Alexis. Vayamos ahora al quinto rasgo, que quizás sea uno de los rasgos que habilite entrar en el tema que se nos ha propuesto. ¿Cómo se operaba el derecho en tiempo del Estado de Derecho legal? ¿Qué se le pide al jurista? Napoleón, que obviamente sabía de política, no solamente crea un nuevo derecho, sino que instituye en la Facultad de Derecho que él va a crear el modo en que se van a preparar los juristas. ¿Cuál va a ser la currícula de esa Facultad de Derecho? La currícula va a ser estudiar la ley. Más aún. Más aún. Como sabemos,
lo que se requiere para ser un buen estudiante en nuestra Facultad de Derecho son dos capacidades. Son dos capacidades. En primer lugar, mucha memoria. Y en segundo lugar, ninguna capacidad crítica. Porque si el alumno no logra controlar su capacidad crítica y se introduce a la mesa examinadora, por ejemplo, diciéndonos que en fin estuvo pensando, sonará como una falta de respeto al tribunal. Y probablemente el tribunal, además de sorpresa, lo admonestará y le dirá: joven, usted no está para pensar nada, está todo pensado y es lo que usted tiene que repetir ahora, porque lo que tiene que repetirnos es lo que nosotros hemos pensado. Ese es un poco el perfil que se busca en un estudiante, que incluso puede ser medalla de oro hasta siendo autista, porque puede no dialogar con nadie. Bien, ese es un poco el perfil. Y en definitiva, recordemos que la sociedad, allá lejos, hace muchos siglos, inventó los juristas. ¿Para qué los inventó? ¿Para qué necesita la sociedad de juristas? La sociedad necesita a los juristas para que le den respuesta jurídica a las preguntas jurídicas que se les suscitan a los integrantes de la sociedad, a los gobernantes, a los gobernados, etc. Y efectivamente los juristas seguimos cumpliendo esa función. La cumplimos de 4 modos, los juristas. Están los juristas que enseñan la respuesta jurídica en el mundo académico. Jurisdictio, dicen el derecho enseñándolo. Está el segundo modo de ser jurista, que es asesorar sobre las respuestas jurídicas. Indudablemente, el que tiene dudas va a un abogado que le brinda respuestas jurídicas y lo asesora al respecto. Hay un tercer modo de ser jurista, que es abogar ante las autoridades para que se reconozcan esas respuestas jurídicas. Y finalmente tenemos a los jueces, que tienen por finalidad dar la respuesta jurídica que gozará del respaldo del imperium estatal. Muy bien. Este modo del jurista, ¿cómo, es decir, brindar respuesta jurídica, cómo se suponía que lo iba a hacer en el marco del Estado de Derecho legal? ¿Cómo se enseñaba al jurista a descubrir y decir la respuesta jurídica? Yo, cuando viene la democracia en el 83, mi plan de vida, vengo de familia de juristas, abuelo, padre, todos mis tíos, todos mis hermanos, muchísimos primos, 2 hijas. Bueno, ¿cómo me había imaginado yo mi vida? Estudiando, escribiendo, en fin, nada más que eso. Sin embargo, viene la democracia y amigos míos, en fin, que conocía de la infancia, incluso estaba también conmigo en la vida académica, ocupan un rol político en los nuevos gobiernos. Son ellos los que me ofrecen incorporarme al Poder Judicial, y yo me incorporé con mucha duda. Pero la verdad que me seducía lo que yo suponía que hacía un juez, y cuando vi lo que le pagaban a un juez, yo dije, esto es negocio redondo. Porque claro, yo me imaginaba que el trabajo judicial era una vaga. ¿Cómo me lo imaginaba? Como me lo habían enseñado. ¿Y cómo me lo habían enseñado? Me dijeron, usted va a recibir un caso jurídico. Ok, ¿y qué hago con el caso jurídico? Una vez que lo recibe,
usted se da vuelta y busca en la pirámide jurídica en qué norma va a subsumir su caso. ¿Y qué hago con la norma? Bueno, le saca el sentido, desentraña el sentido de la norma con 4 métodos que le hemos enseñado. Si quiere agrega el quinto que inventó Yering, pero bueno, gramatical, lógico, histórico y sistemático. Una vez que sacó el sentido, construye un silogismo y punto. Yo dije, ¿el trabajo es muy fácil? ¿Sí o no? Yo dije, ¿me pagan tanto por hacer eso? Entré sin ganas. A los 6 meses, porque en la Facultad de Derecho un trabajo muy liviano, uno si le quiere quedar durmiendo todo el día se puede llegar, nadie se entera. Yo digo siempre que descubrí lo que es trabajar recién a los 38 años cuando entré a la justicia, a la Cámara Civil, ¿no? Bueno, y a los 4 años cuando fui ministro de la Corte, juez constitucional, bueno, ahí terminé de aprender lo que es ser juez. Pero digo, retomando, yo me imaginaba que el trabajo judicial era como acabo de explicar y como habían enseñado, trabajo liviano, más ese trabajo venía con una advertencia. Ojo que hay una respuesta jurídica para cada caso. Y si usted se hace el vivo, inventa una nueva respuesta jurídica, lo vamos a mandar preso. Delito de prevaricato. El Código Penal argentino dice que apartarse del sentido de la ley es un delito. Por eso me angustia cuando tuve que hacer una primera disidencia, pues yo me había creído el delito de prevaricato, yo dije, soné. Si hago una disidencia, la semana que viene un fiscal investigando a la mayoría o a la minoría para saber quién prevaricó. Pero pasó esa semana y me di cuenta que, en fin, el delito de prevaricato se enseñaba en la Facultad de Derecho, pero tenía poca operatividad. Bien, ¿cómo descubrí que era el trabajo judicial una vez que asumí? Y empezaron a aparecer las canas. Yo dije, bueno, si el trabajo es como me lo contaron, yo ¿qué me había pensado? Me dedico al Poder Judicial lunes, martes y miércoles. Por día puedo dictar, viene el expediente, le digo a un secretario, buscame, ¿qué me trae el expediente? Traeme la respuesta jurídica y prepárame la sentencia, chao. Yo dije, en una tarde, 12, 14, 18, lunes, martes y miércoles apilo 100 sentencias, jueves, viernes y sábado me dedico a estudiar, y tomar mate, que es lo que me gusta hacer. Bueno, descubrí que nada que ver. ¿Qué descubrí? A ver, venía el expediente. Primera dificultad, conocer los hechos. Como dice Tarufo, y está ahí, la verdad es condición de la justicia. Porque si a mí me hacen creer que Juan mató a Pedro y no lo mató, la sentencia que voy a dictar, más allá que tenga mucha erudición, que cite, que tenga 3.000 fojas, cite a 300 autores en 100 lenguas distintas, no sirve para nada. Es una porquería que debe ser descartada, porque estoy condenando a un inocente. Entonces, el problema del conocimiento de los hechos, la verdad, que es condición de la justicia. ¿Cuánto me comprometo con la verdad más allá de si el caso es un caso civil, un caso penal, el contradictorio, todo lo que ustedes deben saber? Pero siempre hay algo más para hacer de un juez. Y claro, la sorpresa mía es que venía uno de los peritos y me decía, en realidad no lo mató nadie, se suicidó. Y me explicaba el perito que por la mano, por la sangre y no sé cuántas cosas más, era que era un suicidio. Pero tenía en el expediente otro informe pericial que me decía que lo habían matado por la mano, por la sangre. ¿Quién le creo?
Claro, y esto era la primera dificultad. Y era decisiva, porque si yo escogía la explicación de los hechos que me daba este perito, no había más nada que averiguar. Obviamente se suicidó, punto. Pero si yo decía que lo habían matado, ahí comenzaba el trabajo. Primera dificultad, el conocimiento de los hechos. Y toda esta dificultad, indudablemente algunos de mis colegas lo habían convencido este perito, en la Corte Suprema de Santa Fe, somos 6 ministros, bueno, a estos otros colegas, el presidente no está obligado a emitir voto y solo si quiere, pero los otros 5 sí. Entonces venían esto y decían que se había suicidado, estos otros decían que lo habían matado y yo a lo mejor tenía que desempatar. Por ende, la primera dificultad, que no me habían advertido de todos los problemas que traen los hechos y que el razonamiento judicial empieza con la premisa fáctica. En fin, yo tengo que venía a 200 km por hora, que venía alcoholizado, que el auto le funcionaba mal, etc. Pero luego venía el segundo momento, me daba vuelta y buscaba la respuesta jurídica. Sorpresa. ¿Qué veía ahí? No lo que me habían contado y prometido, porque lo que veía es una respuesta jurídica contenida en una norma o varias. Varias, obvio. Pluralidad de respuestas jurídicas, algunas explícitas contenidas en una norma, otras implícitas en potencia, contenidas en principios, en derechos humanos. Algunas de esas respuestas jurídicas ya dadas, otras se me ocurrían a mí, porque las leía contenidas y yo las actualizaba para ese expediente. Claro, panorama desconcertante, pluralidad de respuestas jurídicas y por ende, una vez que identificaba la respuesta, el tercer momento. ¿Con qué criterio elijo esas respuestas jurídicas? Porque el derecho es bastante tonto. Me brindaba la oportunidad de escoger cualquiera de ellas disponibles. ¿Por qué? Yo podía de pronto apelar a mi conciencia y decir, che, si yo elijo esta respuesta, que me parece que es la más correcta, pero me va a implicar un costo personal muy grande. Me van a salir a escrachar, me van a salir a criticar. Por ahí no me conviene. Y el derecho me brinda la oportunidad de escoger la otra respuesta que me van a salir a aplaudir. También en ese cálculo de mi conciencia, yo podría decir, si yo le doy la razón a este tipo es poderoso, capaz que el día de mañana necesite un favor. Y en una de esas invocaré que le dé la razón en este proceso. En una palabra, los jueces, en este momento, cuando vemos las posibles respuestas jurídicas, aparece nuestra conciencia ética y jurídica. ¿En base a qué criterios elijo? ¿En base a qué criterios elijo? Nosotros, que hicimos con Manuel Atienza el Código Modelo de Ética Judicial, pusimos en el artículo 35, el fin último de la actividad judicial es realizar la justicia por medio del derecho. No es que los jueces tienen que inventar el derecho, tienen que realizar la justicia por medio del derecho. El derecho ofrece pluralidad, habitualmente de respuestas jurídicas, y la que tiene que elegir es aquella que justamente realice la justicia. Y esto pone en el tapete la conciencia ética del juez que puede elegir de entre varias respuestas jurídicas.
Si fuera cierto que el juez tiene solo una respuesta jurídica, por eso en tiempo del Estado de Derecho Legal no importaba la conciencia ética, solo importaba que el juez fuera, como dijo Montesquieu, un ser inanimado, la bouche de la loi, la boca que repetía las palabras de la ley. Pero ahora, como hay pluralidad de respuestas jurídicas explícitas, implícitas, actualizadas o en potencia, se ha tornado relevante la conciencia ética y jurídica del juez. Más aún, para elegir un juez en tiempo del Estado de Derecho Legal, ¿qué requeríamos? Básicamente lo único que pretendíamos era que supiera la ley, porque lo demás se daría por añadidura, y va a ser la boca de la ley. Ese era un poco el modelo, una idoneidad científica. Si ese candidato a ser juez demostraba su solvencia científica, me traía el tratado que había escrito en esa rama del derecho, seguramente no dudaba en hacerlo juez. Pero hoy, en tiempo del Estado de Derecho constitucional y convencional, exigimos 6 idoneidades. De algún modo, efectivamente, nosotros en Buenos Aires, déjenme hacer marketing, dirijo una maestría en interpretación, una maestría en magistratura y derecho judicial en la Universidad Austral de Buenos Aires, y en esa maestría indudablemente no damos derecho de fondo ni procesal, sino damos a lo largo de 450 horas que se requiere hoy: conceptos, actitudes, problemas nuevos para la magistratura de Argentina, de Bolivia, de España, etc. Piensen ustedes cómo ha quedado convertido el delito de prevaricato en tiempo del Estado de Derecho constitucional. ¿Cómo prevé el delito de prevaricato de un juez el Código Penal actual, español? Que fue la causal por la que se lo destituyó al juez Garzón, más allá que no conozco si hubo o no hubo otras motivaciones. Pero el delito de prevaricato un juez en España lo comete allá, en mi código, apartarse del sentido de la ley. Aquí en España, un juez comete el delito de prevaricato cuando dicta una sentencia injusta a sabiendas. ¿Cuál era la sentencia injusta a sabiendas que había dictado el juez Garzón? Había interceptado las comunicaciones telefónicas entre unos ciertos imputados y sus abogados, las había ordenado que la grabaran, había ordenado que la desgrabaran y se la mandaran al fiscal. Obviamente, ¿por qué a conciencia? ¿Por qué tuvo advertencia de esto? Porque se lo advirtió la autoridad penitenciaria, el fiscal, y el mismo juez lo había dicho en otros casos. Dictar una sentencia injusta a sabienda, esto es muy diferente a apartarse del sentido de la ley. Pone un marco de reflexión, de explicitación de esta fórmula que va más allá de cualquier frontera. Más allá que tendrá condicionantes de frontera, va más allá. Como va más allá la fórmula de Radbruch, la injusticia extrema no es derecho. Pero hoy decía yo que, por lo menos en esa maestría en magistratura y derecho judicial, termino el marketing, esa maestría la dirijo en Buenos Aires, en la Universidad Austral, lleva 18 años y cerca de 700 egresados, tenemos egresados de distintos países, bueno, Iván Lima es egresado de esa maestría,
También dirijo desde hace 2 años con Manuel Atienza una maestría en interpretación y argumentación jurídica, eso en la Universidad Nacional del Litoral, en Santa Fe, donde es Ricardo Lorenzetti, en esa universidad. De ahí es Ricardo Lorenzetti y otro ministro de la Corte Nacional Argentina, Horacio Rosati, con quien soy muy amigo, soy padrino de una hija, porque es de Santa Fe, en fin, lo conozco toda la vida. Muy bien. Decía, tanto en la maestría que hace 2 años que estamos dictando en Santa Fe, como la que llevamos, qué sé yo, como 20 años en Buenos Aires, ahí hemos elaborado 6 idoneidades para ser juez. La primera idoneidad es la idoneidad que llamamos cognoscitiva jurídica, que no es lo mismo que la idoneidad científica. ¿Por qué digo esto? Porque uno puede ser un científico, pero lo que pretendemos para un juez es que conozca el derecho. Y saber la ley hoy no es saber derecho. Seguramente hay muchos temas que hoy resultan imprescindibles y que en la Facultad de Derecho todavía no se habla. Bueno, por ejemplo, argumentación. Es muy probable que a ustedes les hayan enseñado interpretación. Y el nuevo nombre de la interpretación es argumentación. Es muy probable que en la Facultad de Derecho no le hayan enseñado ponderación de principios. La regla de la adecuación o idoneidad, la regla de necesidad, la regla de ponderación en sentido estricto, por seguir el esquema alexiano, y tampoco es probable que le hayan enseñado la ecuación matemática alexiana, peso abstracto de los principios en juego, 4, 2, 1, peso concreto de los principios en juego, 4, 2, 1, seguridad de las premisas fácticas, 1, 0, 50, 0, 25. Entonces, como digo, de algún modo lo que buscamos en ese candidato a juez que conozca materias que en nuestra Facultad de Derecho son ajenas. Una nueva versión de las teorías de las fuentes del derecho, que conozca la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que conozca las opiniones consultivas, derecho internacional de los derechos humanos, jus cogen, jus gentium, derecho informático, derecho del medio ambiente, derecho penitenciario, bla, bla, bla. Mantenemos esa currícula estática desde hace 150 años, lo cual resulta contraintuitivo. ¿Cómo podemos seguir enseñando con la misma currícula? Es raro. Idoneidad cognoscitiva. La segunda idoneidad es que pretendemos que el candidato a juez tenga esta idoneidad aplicativa, resolutoria, porque queremos que sea un jurisprudente, que haga jurisprudencia. ¿Y esto cómo se aprende? ¿Se aprende estudiando? No, se aprende haciéndolo. Lo dijo Aristóteles, se aprende haciéndolo. ¿Cómo uno aprende a hacer buena sentencia? De la misma manera que cómo aprende a tocar buena música. No estudiando teoría y solfeo. Se aprende la buena música practicándola y también haciendo sentencia. En consecuencia, esta segunda idoneidad aplicativa, resolutoria. No queremos a alguien que venga a dar clases, sino queremos a alguien que sea un buen juez. Tercera idoneidad, la idoneidad física. Todas las profesiones requieren de una cierta idoneidad física. Indudablemente un juez, podemos decir que requiere como idoneidad física como mínimo, buenas asentaderas, ¿sí o no?
trabajo se hace sentado. Hay otro modo de hacerlo. Hay que acostumbrarse. Y son varias horas. Y yo cada vez que hablo de estas cosas, yo llevo ya 11 años jubilados y luego de estar 23 años en el Poder Judicial, obviamente me he desquitado en esta especie de lujuria académica y ando a muchos lados. Le comentaba a los colegas de la Corte Constitucional, de acá a fin de año me quedan 5 países, incluso uno de ellos 2 semanas en Ecuador, voy a dar clases, en fin, pero digo, conozco cada vez que hablo, a ver, ¿cómo se hace el trabajo judicial? Sentado, no caminando, no peripatéticamente, ¿eh? Y si a uno le duele mucho la columna porque está mucho sentado, no, en fin, de la misma manera que le sacaremos la matrícula de cirujano a aquel que de pronto ha adquirido la enfermedad de Parkinson. Tampoco le daremos, más allá que nos duele, busquemos alternativas, no le podremos dar la licencia para conducir un taxi o un colectivo, bus, a quien es ciego, al menos por ahora. En fin, idoneidad física. La cuarta idoneidad es la idoneidad psicológica. La idoneidad psicológica. Es cierto que aquí hay mucho debate, pero también es cierto que seguramente ustedes, y yo seguro, he conocido jueces en mi país y fuera de mi país, pero sobre todo en mi país, jueces que no pasaban el examen de ninguna escuela psicológica. En fin, era evidente que estos tipos se les salía la cadena y más allá que me podían decir, bueno, pero es de vez en cuando pierde mi equipo de fútbol. Bueno, ¿qué lo tenemos que aguantar? Que ese día larga, solo larga. Bueno, idoneidad psicológica. En quinto lugar, una idoneidad que hemos llamado gerencial, administrativa. El juez administra tiempo, el suyo y el de los colaboradores. Administra espacio físico, administra recursos materiales, administra también recursos personales de otra índole y tiene que liderar un grupo, más grande, más pequeño, depende de la estructura. Y por supuesto que esto se estudia. Los 8 hábitos de Covey para el liderazgo son proyectables al ámbito judicial. Pero finalmente, la sexta idoneidad es la idoneidad ética. ¿Qué quiere decir esto? Tenemos que elegir personas que de algún modo inspiren confianza. Y por supuesto que la sociedad que nos conoce, todos aquellos que tratan con nosotros, seguramente tienen una opinión ética de nosotros. Porque uno va mostrando su hilacha, su dimensión ética, con todos aquellos que nos tratan. Por ejemplo, ustedes pueden ir a alguna de las facultades de Derecho donde doy clases y, en fin, ir a preguntarle al personal administrativo. Che, ¿qué piensan ustedes de Vigo? Y capaz que la opinión de, no, lo odiamos, una porquería. Llega aquí como buen argentino soberbio, no saluda a nadie, tira el registro. Una porquería. Esto habla de la cortesía, ¿ok? Afabilidad, que aparece en el código de ética. Pero siguen preguntando. Van a mis alumnos y dicen, ¿qué tal Vigo como profesor? ¿Qué tal su fardo de responsabilidad académica? Desastre.
llega a cualquier hora, se va a cualquier hora, no tiene ni la más remota idea de lo que viene a hablar, empieza a guitarrear, a contar partidos de fútbol. Lo último que escribió, que sabemos, hace 40 años una carta a la novia. Un chanta de cuarta. Bien, pero le siguen preguntando a los alumnos. Eso habla de responsabilidad, ¿se entiende? Está en el código de ética. Después le siguen preguntando, che, pero la honestidad de Vigo, la porquería. A ver, solo aprueban los amigos de sus hijos. Y además lo que hacen regalo cuando termina el curso. Y nos hemos dado cuenta que aprueba también a la chica fea porque no la quiere ver más. Honestidad, ¿sí o no? Pero le siguen preguntando después a los profesores, che, ¿qué tal, digo, su integridad? ¿Ustedes lo respetan? Ninguno lo respeta, es una porquería. Trata de quedar bien con aquellos del otro lado, los de arriba, los de abajo. Es peligrosísimo darle la espalda. No es confiable. Integridad. ¿Se entiende lo que digo? Por eso, de algún modo, cuando hicimos el código de ética para Iberoamérica con Manolo, yo le comentaba a los colegas de la corte que, en fin, venimos de escuela, nos conocemos hace muchos años, pero venimos de escuela distinta. Entonces, cuando empezamos la primera reunión, tuvimos un año para redactar el código, cada uno traía cuchillo bajo el poncho. Y la condición era no hablar demasiado de fundamento, porque terminábamos a las trompadas. Entonces, ¿qué dijimos de la ética? Mirá, vamos a ponernos en la perspectiva de la sociedad. No discutamos fundamento. Y en definitiva, desde ese ángulo, tratemos de ver qué piensa la sociedad que es un buen juez. Y en definitiva, la ética, ¿qué es? La ética es un discurso de la razón dirigido al profesional, en este caso un juez, al que busca convencer de que asuma un compromiso con la excelencia, que no se quede con la mediocridad del derecho. Después voy a explicar esto antes de terminar. En consecuencia, la sociedad, ¿qué busca? Entonces, por ejemplo, una cosa que discutimos, yo cedí no poner decoro, pero en definitiva lo que dice, yo decía, fíjense, artículo 54, el juez íntegro no debe comportarse de una manera que un observador razonable considere gravemente atentatoria contra los valores y sentimientos predominantes en la sociedad en la que presta su función. Yo le ponía el ejemplo. Un juez que se compra una Ferrari, ¿está cumpliendo este artículo? Para nada. No estamos hablando de deshonestidad, estamos hablando que no procura satisfacer esos sentimientos hacia la autoridad, por lo menos en la Argentina. Ustedes saben que ha habido un juez federal que de algún modo se lo denunció porque poseía un anillo de $250.000. Y además, ese juez federal parece ser que no resistía el carnaval de Gualeguaychú. Y tampoco resistía ir a cantar al escenario con la Mona Jiménez. ¿Está claro? Si yo le pregunto a mi madre, mami, ¿qué pensás vos de esto? ¿Payaso? ¿Payaso? ¿Indigno? ¿Sí o no? O mi madre dice, y no vaya a saber por qué su vida privada.
pero la vida de ustedes y la mía transita por 3 espacios. El primer espacio es el espacio público profesional, lo que hacen en el despacho de ustedes y además el horario de oficina, eso inobjetablemente cae en el control de la gente. Hay un segundo espacio de ustedes mío, que es el espacio público no profesional. ¿Ok? ¿Eso entra en la ética, sí o no? Por supuesto que sí. Por supuesto que sí. A ver, si yo soy jefe de la barra brava de Boca, pero los domingos nomás, y entro con la barra brava, como entro una barra brava, no pidiendo permiso, ¿me entiendes? Obvio, y peor que eso, Bueno, soy barra brava de Boca, hago muy buena sentencia, pero esto termina afectando la credibilidad, porque se despliega en el espacio público no profesional. Si yo soy amigo del Chapo Guzmán desde la infancia, ¿saben del Chapo, no? De México. Pasa que yo me paso unos 3 meses en México. Bueno, entonces, claro, lo que exige es que yo tenga cierto pudor y no me exhiba con el Chapo Guzmán, más allá de que me excuso. Esta sensibilidad, yo tengo que tener un oído abierto a mi conciencia, pero el otro oído abierto a la sociedad, que es la que me da el poder y la que me sufraga el sueldo y el presupuesto. Espacio público no profesional, lo que hago fuera del horario. La privacidad de un juez queda restringida, no suprimida, restringida. Y si uno quiere tener la privacidad sin límites, que no sea juez, porque nadie está obligado a ser juez. Es una aceptación voluntaria. Por ende, cuando yo acepté, viene con los beneficios y las restricciones. Y finalmente está el espacio estrictamente doméstico. Lo que yo hago en el baño de mi casa no le interesa a nadie. Por supuesto que si trasciende, no es complicado, ¿sí o no? Porque se escuchan alaridos. Ven salir corriendo a la patrona, corriéndome ella a mí seguro, quejándose de cuánto viajo y qué sé yo, y mis obligaciones académicas, pero bueno, y tirándome plato, eso ya no ha dejado de ser privado, ¿se entiende? Entonces, como digo, esta idoneidad ética. Por eso, Kirchner, en el decreto 222, en donde el presidente se autorrestringe la posibilidad de mandar cualquier candidato, por ejemplo, a la Corte Suprema, en ese decreto dice Kirchner que va a poner a consideración de la ciudadanía al candidato. Para que la ciudadanía hable a favor y hable en contra. Por supuesto que no todas las opiniones las vamos a aceptar. Tendremos que investigar si esas opiniones en definitiva pueden traducir simplemente un odio, operativos de prensa, lo que sea. Pero investigar. Y por ahí nos podemos encontrar que venga un cliente de ese candidato a la Corte Suprema a denunciar que, por ejemplo, se quedó, ese abogado, cuando era abogado de él, se quedó con aquello que estaba litigándose, se quedó con el capital, se quedó con el inmueble de él, que fue denunciado por este cliente por acoso sexual, o demostró una enorme incapacidad, insensibilidad, porque le dejó perimir el juicio.
no se ocupó en debida forma. Todas estas denuncias, por supuesto que hay que averiguar si son creíbles, reales, pero sin duda, por eso en el mundo anglosajón, cuando viene un candidato, no le preguntan los libros que escribió, le entran a preguntar, por ejemplo, las infracciones de tránsito. ¿Qué más? Si paga los impuestos en regular forma. Por ejemplo, ¿qué piensan de él al club al que concurre, a la facultad en donde da clases? Incluso ha habido casos, hace unos años, que hasta su vida privada, pero no para que haya reproche, no para que haya reproche. Más bien, desde esta lógica, le dicen, mire, usted es candidato, pero sabe jefe, que lo que le hemos descubierto, que tiene 2 vidas, 2 familias. Pero realmente usted ha sido un genio para encubrir y ni una ni otra se han enterado. Está bárbaro. Nosotros no nos vamos a meter con su vida privada, pero lo vamos a bajar de la candidatura. ¿Sabe por qué? No porque ha violado la moral, sino porque usted es un engañador y un engañador exitoso. Por ende no le vamos a dar poder cuando hemos descubierto que usted justamente da la imagen de ser la Madre Teresa y un delincuente. ¿Se entendió? Esto es lo que interesa, esta necesidad de confianza. Y voy a terminar, quiero aclarar, por supuesto, abriremos, si la Corte estima procedente, un espacio para preguntas. Yo tengo varios diplomados que doy en distintos países, un diplomado de ética, generalmente son de 40 horas. Estos temas hay que estudiarlos con casos, no como lo estoy diciendo yo, pero bueno, me voy a ocupar de la diferenciación entre deberes éticos y jurídicos. Sobre el juez, sobre todo profesional, seguramente pesan deberes jurídicos y deberes éticos. Los deberes jurídicos piden un mínimo. Lo más relevante, que por supuesto también lo pide la ética. Por ejemplo, los jueces tenemos que ser imparciales e independientes. ¿Cómo procura el derecho cubrir la imparcialidad y la independencia? Procura cubrirlo a través de las causales de recusación y excusación. Ahora yo les pregunto, ¿ustedes piensan que a través de las causales de recusación y excusación se garantiza la independencia y imparcialidad judicial? Nada, obvio, eso lo sabe mi madre. Porque la imparcialidad y la independencia está aquí, ¿sí o no? Inspectore. Si viene mi hermano y me dice, che, tengo que iniciar un juicio, obviamente quiero que me falle a favor. Entonces yo le diré, bueno, por supuesto no te presenté en el juicio porque me obliga a excusarme. No, busco cualquier hombre de paja, y obviamente después decidir. La imparcialidad pasa por acá. Por eso uno podría decir que los deberes jurídicos exigen lo mínimo y lo que pueden exigir, porque mientras no haya un acto ejecutado, el derecho no se puede meter. Por ejemplo, yo puedo ir al fiscal de turno y decirle, che, fiscal, vos sabés que estuve a punto de vender una sentencia, pero me ofrecieron un poco de dinero. La verdad que finalmente opté por no venderla. Pero capaz cuando venga la próxima vez a ofrecerme mucho dinero, acepto. ¿El fiscal puede proceder? No dice nada, no dice nada. Ahora, si las partes de los procesos que están bajo mi jurisdicción y escuchan esa confesión mía, ¿quedarán intranquilas o tranquilas? Muy intranquilas.
¿Se entendió? Porque la ética se interesa no solo por lo ejecutado, sino por la intención. En la ética clásica llegó a decir Aquino: el que roba para ser adúltero es más adúltero que ladrón, la intención. Pero voy terminando diciendo esto de los deberes jurídicos y éticos. Lo jurídico es lo mínimo, es cierto que es destacable, pero lo ético son exigencias de máxima. A ver, en todo ámbito profesional, grupo de profesionales, uno puede reconocer tres grupos. Un pequeño grupo que son aquellos que ni siquiera respetan los deberes jurídicos. Entre los militares, entre los jueces, entre los académicos, no respetan ni siquiera los deberes jurídicos y por eso terminan con problemas en los tribunales, procesos o presos. Siempre un pequeño grupo. Luego está el grueso, donde estamos la gran mayoría, que somos aquellos que nos limitamos a cumplir los deberes jurídicos. ¿Sí o no? Ni tan ni muy. Hacemos la plancha. Somos los mediocres. Más o menos la vamos cuerpeando. ¿Sí o no? Sonó el horario de finalización. Chao. Me olvidé del trabajo. Y hay un tercer grupo que son aquellos que asumen el compromiso profesional con un compromiso no limitado a los deberes jurídicos, sino un compromiso con la excelencia. ¿Ese para mí? Qué bueno. Un compromiso, porque yo siempre parezco una vergüenza salir acá. Me encanta la mantecoca. Bueno, peor es nada. Bueno, digo, los deberes éticos, el compromiso con la excelencia. Voy a poner un ejemplo pidiendo disculpas porque es un ejemplo argentino, pero que me parece que en algún sentido también es boliviano. San Martín. San Martín no estaba obligado jurídicamente a hacer lo que hizo cuando estudió esa epopeya de cruzar con su ejército los Andes. Peor aún, cruzar enfermo. Y uno podría decir, ¿por qué fue tan tonto San Martín? En vez de quedarse en Mendoza, comiéndose unos buenos asados y tomándose unos buenos vinos, jugando a las bochas con sus amigos, etc., este tonto sintió el llamado a la libertad y se comprometió en esa tarea. No estaba obligado jurídicamente, pero sentía el compromiso con la excelencia. Por eso, solo este tercer grupo de profesionales son aquellos a los que la sociedad les levanta monumentos, le pone sus nombres a las calles o le pone nombre a los auditorios. No le levanta monumento a los que se limitan en su vida a cumplir con los deberes jurídicos. Porque si fuera cierto que merecemos un estatus porque llegamos a los 70 años sin problemas jurídicos, van a faltar plazas públicas para levantar monumentos, ¿sí o no? Por eso, solo a estos, a los que asumen este compromiso con la excelencia. Y terminaré diciendo justamente que vivimos en nuestras sociedades rurales
con una gran crisis de autoridad. Y para afrontar esta crisis de legitimidad o confianza ciudadana, una de las claves a las que no le prestamos atención en general es preocuparnos por hacer todo lo que está a nuestro alcance, más allá de los deberes jurídicos, para generar esa confianza. ¿Cómo hago yo? Porque si yo me veo en el espejo, que mi conciencia y me veo muy bueno y la sociedad me ve muy mal, yo soy muy mal, más allá de cómo me vea. Esta preocupación, esta sensibilidad, esta apertura a preocuparnos por ser como la sociedad quiere que seamos. Porque en una sociedad democrática el poder deviene de la sociedad, del pueblo. Y por ende, más allá de que uno tiene que controlar la racionalidad de lo que pide la sociedad, superado el control de racionalidad, si hemos dicho que sí al poder concedido, no nos queda otra alternativa. Por eso, la necesidad de tomarnos en serio la ética si queremos toda la legitimidad que queremos para nuestro poder judicial. Muchas gracias.